No fue así desde el principio. 60-11-27. Predicado el domingo por la mañana, 27 de noviembre de 1960 en el Tabernáculo Vida en Shreveport, Luisiana, 49 minutos, gracias, hermano Moore. Buenos días a todos. Me alegró mucho estar aquí de nuevo esta mañana, y no me lo habría perdido por nada del mundo. Escuché la profecía de nuestra hermana. Tuve el privilegio de encontrarme anoche con el hermano Gibson, un antiguo compañero, uno de mis primeros compañeros en el mundo pentecostal. Él fue quien me trajo a Shreveport la primera vez, creo que fue el hermano Gibson, hace años, cuando tuve los servicios en el antiguo tabernáculo. Creo que fue entonces cuando la madre del hermano Moore sanó durante aquel tiempo de problemas estomacales, y el Señor hizo muchas cosas. Verán, el mismo mensaje sigue vigente. No nos preocupamos por esa receta. Simplemente la dejamos como está y la tomamos como nos la indican. Aprecio a este hermano irlandés. Sin duda, tenemos a un buen irlandés que canta Hay un bálsamo en Galaad. Encaja perfectamente con lo de anoche. Este pequeño coro, David, el hermano y la hermana Moore, Anna Jean y todos ellos. ¡Ay, qué maravilloso es estar aquí en comunión con ustedes de nuevo! Hace unos momentos, en la sala, se escuchó una llamada de un hombre que era ministro en algún lugar, a quien los médicos habían dado de baja y no sabían qué le pasaba. Cogió el teléfono y llamó, y de alguna manera, a través de la oficina en casa, lo localizaron, sabían que estaríamos en el tabernáculo a esa hora. Y justo mientras estábamos allí, el hermano Gibson, yo, el hermano Moore y otros hermanos, no sabía quién era el que estaba allí. Bueno, quería saber cuál sería su destino ante el Señor. ¿Iba a morir? Y el Espíritu Santo, en el edificio, justo en la oficina hace unos momentos, le reveló al hombre todo sobre él, quién era, cómo vestía y qué le pasaba, y lo declaró sano. Le gustaba colgar el teléfono, explicando cómo el Señor lo había sanado. Qué alegría tener al Señor Dios, quien conoce el fin desde el principio. Y qué bueno que haya un bálsamo en Galaad, y abunda. Hay médicos allí y el Señor nos ha provisto con tanto amor. Entonces, ¿por qué deberíamos buscar otra cosa cuando Dios nos ha provisto tan abundantemente de todo el gozo que necesitamos, y toda la bendición que necesitamos está en la familia de la fe con los hijos de Dios? ¿Por qué deberíamos referirnos, o abstenernos de esto, y dedicarnos a fumar por alegría, a beber por alegría? Esas cosas solo traen muerte. Nuestro gozo es el Señor. Así que estoy muy feliz de disfrutarlo. Ahora bien, ¿a qué hora terminan sus servicios? ¿A las 11:30? El hermano Moore responde. A la 1:30. Ah, eso, no me aguantarían tanto. Me alegra mucho ver a este grupo aquí. Bueno, no tardaré mucho. Esta noche a las 6, los chicos repartirán tarjetas de oración, y tendremos la fila de oración habitual. Hablaré esta noche, si Dios quiere, sobre algo relacionado con la sanidad divina, o algo así, porque vamos a dedicar este servicio esta noche a la sanidad divina. Billy y yo estábamos comiendo en el restaurante esta mañana y nos fijamos en él. Me dijo, papá, ¿sabes reconocer a los cristianos cuando los encuentras en cualquier lugar? Le dije, claro. Me dijo, ¿ves a ese hombre y a su esposa entrando? Dijo, son cristianos. Le dije, sí. Y a los pocos minutos entró otra persona. Dijo, sí. Le dije, así es. Así que a los pocos minutos entró otra persona. Le pregunté, ¿qué te parece? Dijo, así es. Siempre se reconoce a un cristiano. Muchas, por supuesto, son mujeres que no llevan manicura, ni se les ocurre qué ropa usan, pero bueno, se reconoce de otra manera. Simplemente están marcadas. Y un cristiano tiene una atmósfera, porque, aunque es hijo e hija de Dios, es un creador. ¿Quién era ese pequeño que enseñaba en la escuela dominical esta mañana? Agradezco mucho el mensaje. Estuvo bien. Me gustó. ¿Eres el hermano? Justo aquí. Bueno, está bien. Antes debías ser bautista porque me di cuenta de cómo hablabas. Eso deja una pequeña marca, pero la superaremos. Nuestros hermanos bautistas, simplemente, entre nosotros. Cuando dijo, la expresión que hizo, la anoté en un papel. La recogí en la oficina. Dos omnipotentes se encontraron. Es cierto. Cuando Dios y un creyente se encuentran, hay dos omnipotentes, porque el hombre es parte de Dios. Es hijo de Dios. Y lo poco que es se une a todo el cuerpo. Y Jesús dijo en Marcos 11:22. Si le dices a este monte, quítate, y no dudes en tu corazón, sino cree lo que has dicho, se hará. Cree en lo que has dicho, y un cristiano está tan marcado que lo rodea una atmósfera.
Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Alguna vez conociste a gente con la que te encantaba estar? Sí, y bueno, crean esa atmósfera con su vida, su forma de vivir, sus pensamientos y el amor que te tienen. ¿Has escuchado mi mensaje sobre la zarigüeya, y sobre las abejas que intentaban picarme, el toro que intentaba matarme, animales, servirá, creas una atmósfera, y esa es la atmósfera en la que debes estar para orar por los enfermos? Es lo mismo. Es el amor el que expulsa los malos espíritus. No diré el nombre. Es uno de los conversos al Señor que guié. Era un infiel que venía por la autopista Alcan en una línea de camiones y vio mi nombre allí y dijo, eso es fanatismo. Así que se detuvo. Fue en Canadá, cerca de Dawson Creek. Esa noche, hacía mucho frío. Ustedes, los de Luisiana, se habrían muerto allá arriba porque yo estaba a punto de morirme de frío, y ahora tenía todos los aires acondicionados encendidos para refrescarme con este calor. ¿Y yo, señor? ¿Le gusta? De acuerdo. 9. Entonces, entramos, él entró allí esa noche, con indios y todo. Así que vio el discernimiento del Señor. Sin conocer las escrituras, volvió y subió a un viejo indio, un viejo trampero. Lo trajo y. No podíamos repartir tarjetas de oración. Así que tuvo que empujarlo a la plataforma como pudo, y finalmente subió a este viejo indio, y él iba a. Conocía a este viejo indio y dijo, ese hombre tiene gente que lo sigue. Así habla. Así que sentó a este viejo indio en la plataforma. En cuanto subió, el Espíritu Santo le dijo quién era. Dijo, vives en cierto lugar y eres trampero. Tienes 5 hijos, 3 niños y 2 niñas. Dijo, uno de ellos, sentado allá atrás, está estudiando para ser ministro. Dijo, tienes tuberculosis. Correcto. Y dijo, el hombre que te trajo es este pequeño que se sienta aquí con cierto nombre. Dijo, es sospechoso. Y así fue. Se convirtió en siervo del Señor. 10. Hace poco, recorrimos juntos el país y me dijo, hermano Branham, sabe que mi esposa no cree en esto y, dijo, todas las noches, cuando voy a la iglesia, llega a casa y, dijo, se pone a llorar cuando llamo a la puerta y, dijo, la tomo de la mano, es pequeña, la sostengo y trato de expulsar a ese demonio con todas mis fuerzas. Recuérdeme su mensaje de esta mañana, señor. Dijo, intenté expulsar a ese demonio y le dije, diablo, sal de mi esposa. Diablo, sal de mi esposa. Cariño, estás poseído por el demonio. Sal de ahí, diablo. Oh, dije, está bien, hermano Fandler, pero lo hace mal. Y él dijo, bueno, ¿cómo lo hace? 1 Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 11. Dije, cuando llegues a casa, cómprale una caja de dulces. Dásela al entrar y abrázala. Dije, así se echa fuera un demonio. El amor echa fuera el miedo, ¿no? Amor. Amigos, el mundo entero se muere por amor. Esa es una de las grandes cosas que omitimos de nuestra bendición pentecostal. Demasiado de ella es el amor que la mezcla. La mezcla que hace que los dones y todas las cosas de Dios funcionen a la perfección es el amor mutuo. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Antes de acercarnos a su palabra, inclinemos nuestros rostros un momento. Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 12. Dios Todopoderoso y Omnipotente, te damos gracias esta mañana sobre todas las cosas por Jesús, tu Hijo, y por su amor por nosotros, que cuando aún éramos pecadores murió en nuestro lugar, reconciliándonos de nuevo con la comunión, de nuevo con la filiación por medio de su sangre. Y oramos esta mañana para que la proclamación de la palabra cautive cada corazón, el mío también, Señor. Prepáranos para la venida del Señor, como esta pequeña dama acaba de profetizar, que Él ha dejado su trono en su camino. Realmente creemos en ese Señor. Rebeca abrevando el camello que la llevaría a encontrarse con su amado, aunque nunca lo había visto, pero fue amor a primera vista. Te damos gracias, Señor. Creemos que cuando lo veamos, será amor cuando sepamos que Él fue quien murió y nos redimió.
13 Entonces, en ese gran campo, en algún lugar entre aquí y la gloria, cuando lo coronemos Rey de Reyes y Señor de Señores, y los ángeles nos mantengamos con la cabeza inclinada, sin saber lo que hacemos, ellos nunca estuvieron perdidos como nosotros, y cuando cantemos los cánticos que Él nos redimió, qué tiempo glorioso será ese. Anhelamos ese momento. Que nuestros corazones estén preparados. Santifica la palabra que se leerá, y que se convierta en espíritu y vida para nosotros, para que podamos corregir nuestras vidas y vivir para aquel que murió por nosotros. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 19:1 Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se fue de Galilea, y vino a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Mateo 19:2 Y le siguieron grandes multitudes. Y los sanó allí. Mateo 19:3 Entonces vinieron a él los fariseos para tentarle y decirle, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mateo 19:4 Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Mateo 19:5 Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mateo 19:6 Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Mateo 19:7 Le dijeron, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla? Mateo 19:8 Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. 14 Acompáñenme unos momentos. Quiero leer un poco de las escrituras, para ver si puedo extraer algún contexto para los próximos 15 o 20 minutos. Pasemos a Mateo, capítulo 19, mientras leemos. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, salió de Galilea y llegó a las tierras de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguió mucha gente, y allí los sanó. También vinieron a él los fariseos, tentándolo, y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno solo, por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué, pues, Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Él les respondió, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, quiero abordar un pequeño tema esta mañana, o nuestro texto, si así lo llamamos, el texto. No fue así desde el principio. Mateo 15:9 Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Marcos 7:7 Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. 15 Ahora bien, cuando Jesús vino a la tierra para hacer su visita terrenal con el propósito de redimir lo que Dios había preordenado, encontró maestros en aquellos días que enseñaban cosas que no eran verdad. Me pregunto si viniera, no encontraría algunas de las mismas cosas que suceden hoy, cosas que no eran verdad. Y les dijo, y la razón por la que he elegido este texto, no fue así desde el principio, es porque tendremos que remontarnos al principio para descubrir cuál es la verdadera verdad. Todo lo que tenemos en la tierra hoy no es nuevo. Comenzó en Génesis. Génesis es el capítulo de la semilla. 16 Por lo tanto, cuando Dios hace algo o toma una decisión, como he citado a menudo, siempre debe aferrarse a ella. ¿Cuánto debería iluminar esto nuestra fe? Cuando Dios dice algo, los cielos y la tierra pasarán, pero eso no puede pasar. Por lo tanto, debería darnos carácter. Debería darnos fe para tomar esa palabra que Él ha dicho y aferrarnos a ella con toda nuestra vida, porque Él no puede cambiarla. Es cierto. Ahora bien, Dios, en el principio, creó todas las cosas. Las creó primero en forma de semilla. Era una semilla, y dijo en Génesis 1, que cada semilla produzca según su género. Y me pregunto cómo el hombre siempre intenta pervertir lo que Dios ha hecho, porque el hombre, en su estado caído, cree que puede hacer algo mejor que lo que su creador hizo al principio. Siempre intenta revertir algo que Dios hizo y convertirlo en algo que no es. Mateo 19:8 Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Mateo 24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
17 hablaba sobre eso hace poco, en un sermón sobre la religión híbrida. Y la ciencia, trabajando en el campo científico, quienes afirman la evolución han tomado sus propias reprimendas científicas, o pruebas, y han refutado su propia teoría de la evolución, porque todo lo que es híbrido no puede reproducirse de nuevo. Por lo tanto, si él creó cierta semilla, debe seguir siéndolo. Si la cruzas con otra cosa, no puede reproducirse de nuevo. Eso lo termina en cuanto la reproduces. Una mula nunca puede reproducir otra mula, y que nadie le eche la culpa a Dios de haber creado una mula. Él nunca lo hizo. Eso es lo que hizo el hombre. Me recuerda mucho hoy a la naturaleza. Cuando se hibrida algo, se arruina su naturaleza. Génesis 1:11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 18. Cuando tomas un caballo que es un buen caballo de pedigrí, ese caballo tiene carácter. Es manso. Mantiene la cabeza erguida y puedes llamarlo. Pone la cabeza sobre tu hombro y relincha y puedes hacerlo, ponerlo en el espectáculo y, él, casi como un humano. Tiene un gran carácter y algo en él que es real. Nunca has visto a una mula hacer eso. Es solo un animal de trabajo. Es todo obras y nada de gracia. Me recuerda a mucha gente hoy en día. Todos están haciendo obras y eso es todo. Como el hermano ya decía esta mañana sobre las iglesias, que tienen la estructura pero no él, es como él, tienes un buen motor pero no tiene vapor. Tienes un dínamo, pero no está funcionando. Lo principal es el vapor en el motor. Eso es lo que la iglesia necesita. Tiene la estructura. Tomás una mula. Es lo más tonto del mundo porque es un híbrido, y puedes llamar a una mula y simplemente se quedará allí parado, sacará esas orejas grandes y te mirará. 19. Espero que esto no suene a sacrilegio, pero me recuerda a mucha gente hoy en día que tiene una religión de mulas, una religión híbrida. En nuestra iglesia, lo sabemos todo, y puedes hablarles del bautismo del Espíritu Santo y darles las fórmulas de Dios, y simplemente se quedan con las orejas abiertas, sin hacer nada. Un buen híbrido produce: mis ovejas oyen mi voz, saben lo que es verdad porque les gusta la comida de ovejas. Una semilla híbrida como el maíz, se ve hermosa, porque es híbrida. El otro día vi en un letrero maíz híbrido. Bueno, no sirve. ¿Sabes lo que hace? El ganado híbrido produce una mejor vaca. Gallinas híbridas, tienen gallinas tan híbridas que la gallina no tiene patas ni alas. Es solo pechuga. Pero la pobre solo puede vivir un año y muere. Está prácticamente muerta cuando nace. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 20. Así que la gente tiene que comer eso, y ahora en esas células que son híbridas, ciencia, Reader's Digest escribió un artículo al respecto recientemente que en 20 años a partir de ahora, si esto continúa, la raza humana cesará. Las mujeres y los hombres están siendo pervertidos. Las mujeres están teniendo hombros más anchos y caderas más estrechas. Los hombres están teniendo hombros más estrechos y caderas más anchas. La mujer no podrá tener a su hijo, comiendo una célula que está pervertida. Pollos, y estos pollos que comes son tan blandos y blandos en ellos que la gente ya no los quiere. Porque se están matando con sus propias ideas, tratando de pervertir. Fuimos hechos para comer estas células de las cosas tal como Dios las puso. Y también hay una iglesia híbrida. Es más bonita hoy que antes, tiene mejores miembros. La iglesia pentecostal, tiene mejores edificios, mejores bancos, predicadores más eruditos y demás, pero la han híbrido. 21. Regresemos a la verdadera vida primitiva, la antigua bendición pentecostal y el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Hoy en día, todo recae en el predicador. No es el predicador. El Espíritu Santo es tan importante para los laicos como para el predicador. Él no tiene toda la religión. Ellos la tienen en el exterior. Y hoy creo que debemos traer el Espíritu de Dios de vuelta a la iglesia, donde podemos tener los dones del Espíritu operando con unción y poder. Pero hoy encontramos hombres que, en el comienzo de las eras de la iglesia, sobre el cual enseñaré la próxima semana en mi tabernáculo, escribiré un pequeño comentario como mis propios comentarios al respecto. 22. Observen que esto dio origen a los actos de los Nicolaitas. Con el tiempo, se convirtió en doctrina. Bueno, lo que ocurre es que le quitaron el espíritu a la congregación, nombraron obispos, supervisores, papas. Lo pusieron todo en el púlpito, y el púlpito se volvió intelectual. Ahí tienen de nuevo una iglesia híbrida, bajo el intelecto. Dios, envíanos de vuelta al Espíritu Santo entre la gente.
Que la unción del Espíritu se mueva entre la gente, dando mensajes, poder y manifestaciones, aunque tengamos que estar en una esquina, entrar en un gallinero o en un granero. No queremos que esta religión híbrida salga del seminario. Queremos que venga como un viento impetuoso y recio desde lo alto que llene toda la casa, no solo a un hombre, sino toda la casa donde están sentados juntos. Perversión, eso es lo que el hombre hizo en los días de nuestro Señor Jesús, eso es lo que está tratando de hacer hoy. Tomar las cosas que son originales y pervertirlas con sus propias ideas, y se arruina a sí mismo. Apocalipsis 2, 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis 2, 15. Así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Me gusta preguntarle al evolucionista esto. Si no se puede reproducir maíz híbrido, ¿cómo podrán enseñar la evolución? Dios dijo. Que cada semilla produzca su género, cada semilla de su género. Y si se cruza esa semilla, se establece. No puede ir más allá. Vuelve directamente a su origen. Me alegra mucho creer que Dios plantó una semilla del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Se han hibridado en denominaciones, pero después de un tiempo vuelve a su origen, al verdadero Espíritu Santo, al mensaje del Evangelio, a Hechos 2, a la fórmula, al punto de partida. Un día de estos surgirá un hombre que se opondrá a estas cosas y las criticará con todas sus fuerzas. Fíjense. Ahora, al origen, regresen al principio. Jesús les dijo. Regresen al principio para descubrirlo. No era así al principio. Génesis 1, 11. Después dijo Dios. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Mateo 19, 8. Él les dijo. Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. 24. Bueno, la gente dice. Soy presbiteriano. Soy metodista. Soy bautista. Soy esto. Soy aquello. Está bien, pero volvamos al principio y veamos dónde empezó, cómo era al principio. Así es como Dios estableció su iglesia al día de Pentecostés. Así permanecerá para siempre. Si se mezclan otras cosas, denominaciones y demás, y la aspersión, y todas esas formas y demás, se crea una mezcla. Se obtiene una iglesia más bonita, pero no tiene vida propia. No puede reproducirse de nuevo. Hechos 2, 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El avivamiento que surgió en la época de Lutero no puede reproducirse porque lo hibridan. En la época de Wesley, tampoco. Díganme si alguno de ellos se levantó cuando ellos cayeron. Cuando hibridan la iglesia, regresa de inmediato. Se acabó. No puede reproducirse. Puede atraer miembros, formar una organización, pero no puede volver a reproducirse. Lo que queremos es algo que se reproduzca, que acerque hijos e hijas a Dios. No se puede hacer desde un seminario. Tiene que venir del Espíritu Santo de arriba, como un viento impetuoso y recio, como al principio. La religión híbrida pervierte las cosas, las cambia. Los hombres las pervierten. Y cuando Jesús vino en su época, dijo, en vano me adoran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Qué han hecho? Han tomado los mandamientos de Dios y los han mezclado con sus propias ideas, y los han traído de vuelta, y dice, no harás esto y así sucesivamente, pero ellos con sus tradiciones anulan los mandamientos de Dios porque los han mezclado. Mateo 15, 6. Y si no honras a su padre ni a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo 15, 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Marcos 7, 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Marcos 7, 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. 26. La gente hoy se pregunta cómo suceden estas cosas. ¿Cómo puede una persona pararse y mirar a través de una audiencia y dibujar a un hombre o una mujer y revelar los pecados y las cosas de la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hacen todas las iglesias? Son híbridas. Así es. Solo hay una iglesia, y esa no es una denominación. No se puede denominar la iglesia de Dios. Hay una iglesia y un cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo místico de Jesucristo aquí en la tierra, y por un solo espíritu todos somos bautizados en ese único cuerpo, ya seamos metodistas, bautistas o católicos, o lo que sea.
No importa cuál sea la denominación de un hombre, si depende de su iglesia para la salvación, está perdido. Si un católico depende de la iglesia católica para salvarlo, está perdido. Si un bautista depende de la iglesia bautista para salvarlo, está perdido. Si un pentecostal depende de la iglesia pentecostal para salvarlo, está perdido. Pero si esos individuos confían en Dios y en Jesucristo, por fe sois salvos, y esto no por obras, sino por gracia. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 4:4. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 27. Jesús encontró maestros en su época que también pervertían las cosas, y les dijo que en el principio, hoy encontramos lo mismo. Dicen, sí, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero no creemos que siga haciendo milagros. Creemos que Jesucristo dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán, pero creemos que esas cosas cesaron con los apóstoles. ¿Ven lo que están haciendo? Lo están hibridando. Lo están pervirtiendo, diciendo algo que Dios no dijo. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Creo que eso es verdad. No creo que debamos alterarlo ni un poco. Simplemente díganlo. Si no tienen fe para seguir adelante, no impidan que alguien que sí la tenga siga adelante. Génesis 5:24. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Siempre he dicho que desearía tener fe para caminar como Enoc a casa, con Dios sin morir, pero si no tengo esa clase de fe, ciertamente no quiero interponerme en el camino de alguien que sí la tiene. Lo dejaré seguir adelante. Claro, y oraré para que Dios me dé gracia y poder para seguir adelante. Claro. Jesús encontró a la iglesia, cuando vino, confiando en la iglesia para salvación. Eso es lo mismo que hace hoy cuando ha venido en la forma del Espíritu Santo en estos últimos días. Encuentra a la gente confiando en la iglesia para salvación. ¿Qué obtuvo la gente en los días de Jesús, cuando vinieron confiando en la iglesia para salvación? Obtuvieron un montón de credos, dogmas creados por el hombre, pervirtiendo la palabra de Dios de nuevo a un credo. 29. Eso es lo mismo que tenemos hoy. Cuando el Espíritu Santo está aquí, la persona del Espíritu Santo buscando a la novia de Cristo, ¿qué obtenemos? ¿Qué encuentra? Personas que aceptan credos para la salvación en lugar de recurrir al original. Tenemos un libro de oración o algún tipo de libro de texto donde nosotros, fulano, creemos en este fulano. ¿Por qué tomamos un libro de texto? La Biblia de Dios es el libro de texto. Regresamos al principio. Adoptamos un apretón de manos en lugar del bautismo. Adoptamos la aspersión en lugar del bautismo en agua. Adoptamos formas, credos, etc. en lugar de seguir la fórmula tal como Dios la escribió. Esa es la razón por la que hoy tenemos una iglesia muerta e híbrida, porque ya no pueden producir. Un luterano puede crear a otro luterano. Un bautista puede crear a otro bautista. Un presbiteriano puede crear a otro presbiteriano, pero Dios crea un santo cuando Él interviene. El Espíritu Santo original, la bendición pentecostal. 30 esperaban que la iglesia les diera la salvación. Luego descubrieron que ni siquiera conocían la raíz misma de su salvación cuando Él vino, porque eran híbridos. Lo miraban como un rebaño de mulas. ¿Eh? ¿Quiénes son? ¿Nacidos ilegítimos? Como un burro viejo y rebuznante en algún lugar, ¿sabes? Los días de los milagros ya pasaron. Moisés hizo esto y aquello, pero ¿quién es este tipo? No pertenece a ninguna de nuestras organizaciones. Ah, es telepatía. Eso es todo. Es Belcebú, el diablo. Eso mismo ha sucedido de nuevo. No conocen a Cristo en el poder de su resurrección. Lo conocen por un credo, pero no en el poder de su resurrección. Cristo vive en la persona, y si Él viniera hoy y escucháramos a la gente decir las cosas que Él dice, Jesús simplemente diría, no fue así desde el principio. Pues diría, Señor, fui rociado en la Santa Iglesia de tal y tal. Él decía, no fue así desde el principio.
Bueno, le di la mano al predicador e hice una confesión. No fue así al principio. Mateo 12, 24, pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Marcos 3, 22, y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15, pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. 31 Al principio, esperaron hasta que el poder viniera de lo alto. Un viento impetuoso y poderoso que cambió el curso de sus vidas y los encendió con algo que evangelizó al mundo. ¿Cómo podemos hacerlo mediante la lectura, la escritura y la aritmética? Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, no enseñando a leer, escribir y aritmética. Predicad el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es poder y manifestaciones del Espíritu Santo. Sigue las siguientes palabras. Y estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 1 Corintios 2, 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 32 ¿Cómo vas a enseñar a un hombre a hablar en lenguas? ¿Cómo vas a enseñar a un hombre a echar fuera demonios con poder? ¿Cómo vas a enseñar a un hombre a hacer estas señales que Jesús dijo que haría? ¿Cómo vas a enseñar a un hombre a poder pararse en la plataforma Y? ¿O, en algún lugar y predecir cosas que vienen y cosas que han sido y serán? ¿Cómo le vas a enseñar? No puedes. Es un don de Dios. Cuando nos alejamos de eso, entramos en una condición híbrida. Simplemente volvemos al principio, a cada semilla. Me pregunto. Me gustaría que la ciencia respondiera a esto. Si existe la evolución, afirman que podría venir de otra manera porque algo no se eleva por encima del hombre. No tenemos especies superiores al hombre porque es a imagen de Dios. Nada puede ir más allá de su creador. Me gustaría que respondieran a eso. No pueden hacerlo. ¿Por qué? Es la especie más alta. Génesis 1, 27 y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Por qué no podemos producir algo en nuestra ética, educación y nuestros grandes seminarios que supere lo que tenían en Pentecostés? No se puede hacer porque así lo hace Dios. Nada surgirá jamás que conmueva el corazón de la gente, que produzca estas señales. Nunca se educará a la gente para ello. Nunca se les podrá enseñar. Tienen que nacer en ello. Así que nuestras denominaciones son híbridas. Necesitamos que el Espíritu Santo, el cuerpo místico de Cristo, se forme en la tierra. Así fue al principio. Se regenera y regresa directamente al principio. 34 en todos estos años de denominaciones. Finalmente, Dios ha redimido a su iglesia de nuevo al Espíritu Santo. Me alegra mucho estar en ella. Que las viejas semillas y la carnalidad desaparezcan, y seamos una nueva criatura en Cristo Jesús. Estamos sentados hoy juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, con el Espíritu Santo redimiendo. Oh, me alegra mucho eso. Redimiendo dudas, redimiendo ismos, engendrando en sí mismo hijos de Dios. No redimiendo mulas de acá para allá, sino redimiendo hijos e hijas de Dios que no miran la palabra, ni se inmutan, ni dicen, bueno, mi madre era presbiteriana. Está bien, pero necesitamos el nacimiento para hacernos hijos e hijas de Dios, redimiendo la incredulidad, los credos y demás, y regresándonos a los hijos originales de Dios por el Espíritu Santo. Eso es exactamente. Eso es lo que la Iglesia está haciendo hoy. 2 Corintios 5, 17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Efesios 2, 6 Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 35 La gente de hoy es como en el pasado. Mezclan la Iglesia con organizaciones, credos, y confunden la mente de la gente, y luego dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios del Antiguo Testamento? ¿Dónde está el Señor Jesús que prometió estas cosas? Eso fue lo que Billy Graham confrontó hace poco a un musulmán. ¿Dónde está este Dios del que hablas? Dijiste que sanaba a los enfermos. Yo tomaré 30, tú tomas 30, y veremos qué podemos hacer al respecto. Oh, lo que necesitamos hoy son hombres valientes, llenos del Espíritu Santo que invoquen su mano. Así es. Dios sigue siendo el Dios que estuvo con Elías en el Monte Carmelo.
Sigue siendo el mismo Dios hoy. Necesitamos una religión innata del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde está Dios? Dios está en su iglesia. Dios está en su palabra. Dios está en su pueblo. Dios está en su universo. Está en todas partes. Pero no podemos mezclarlo con algo porque no se mezclará con nada. Él es Dios y solo Dios. No se puede mezclarlo con 5 o 6 cosas diferentes y 4 o 5 dioses diferentes. Él es Dios y solo Dios. No se mezcla. Él es Dios. No se puede interceder por los santos y decir, este santo hizo esto y aquel santo hizo aquello. No existe tal cosa. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y ese es Cristo Jesús, el único mediador. ¿Qué le pasa a la iglesia entonces? Si Él estuvo aquí en la tierra, ¿qué es? Y encontramos a la iglesia hoy en la misma condición que Él, enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres. Él dijo, no fue así desde el principio. Ahora, descubrimos cómo era al principio. Mateo 15, 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Mateo 19, 8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Marcos 7, 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. 1 Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 37 me recuerda un día en que José y María habían ido a la fiesta y emprendieron el regreso. Habían recorrido 3 días y no vieron al Señor Jesús. No sabían dónde estaba. Ahora, 3 días sin saber dónde estaba, y al descubrirlo, empiezan a buscarlo. La iglesia lleva casi 2000 años sin saber dónde está. Hablando de sus 3 días. Oh, dijeron, quizás esté entre nuestros parientes por ahí, y eso es lo que la iglesia ha estado pensando. Oh, está por ahí. Si no está con nosotros, los bautistas, estará con los metodistas. Y él, oh, está por ahí. Está con algunos de nuestros parientes. Ya saben, hace mucho tiempo, nuestros antepasados metodistas tenían, y nuestros antepasados luteranos. No lo tomen a la ligera. Encontrémoslo. ¿Dónde está el Dios de la Biblia? ¿Dónde está el Dios que hizo estas promesas? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo que hicieron ellos si lo prometieron? ¿Por qué no es lo mismo? Lucas 2, 41. Sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Lucas 2, 46. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 38. Hace poco cazaba ardillas. Apunté mi rifle a 50 yardas. Si no le daba en el ojo, la dejaba en paz. Si estaba a 30 yardas, retrocedía a 50, seguro que la alcanzaba. Saqué mi rifle y lo envié de vuelta a la compañía Winchester, un rifle pequeño y barato, y me respondieron. Reverendo Branham, este rifle agrupa 1 pulgada a 25 yardas con un Winchester modelo 75. Eso es todo lo que le sacará. Yo sabía que no era así. Había estado en el campo de tiro oficial a 50 yardas, le había clavado 8 tachuelas de alfombra, y sabía que estaban equivocados. Y ahí estaba. Lo había hecho todo. Aflojar tornillos y apretarlos, porque una vibración de 5 milésimas aquí lo lanzaría 1 pulgada allá a 50 yardas. Le puse una cama de fibra de vidrio, le hice flotar el cañón e hice todo lo que sabía hacer. Y sabía que, con el mismo rifle, Gene Goad, mi amigo, sabe que el otro día metí 8, 9 tachuelas, 9 balas en el mismo agujero con esa pistola. Pero la compañía que la fabricó dijo que solo dispara un grupo, es decir, un grupo de disparos, de aproximadamente 1 pulgada a 25 yardas, y esto era clavar tachuelas a 50 yardas. 39 estaba sentado bajo un árbol y allí estaban el hermano Watts y los demás, dándole a las ardillas, dándole donde quisieran, por delante, por detrás, donde quisieran. No importaba, solo que le dieran a la ardilla, pasándoselo en grande. Y yo estaba sentado bajo un árbol. Empecé a llorar y dije, Señor, ¿por qué me hiciste tan nervioso? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué no puedo salir a cazar como ellos y tener esta escopeta en excelentes condiciones? Esperé allí como media hora, me tumbé boca abajo y empecé a llorar. El Espíritu Santo vino a mí y me dijo, te hice así con un propósito. Y eso es con un propósito. Cuando uno dice algo y da un golpe tan flojo, no lo soportas a menos que esté calibrando. Tiene que ser preciso o no está bien. Dije, ya veo, Señor. 40. La simple denominación de la iglesia no me satisface.
Si las escrituras dicen una cosa y la iglesia enseña otra, eso no funciona. Si Jesucristo vivió en los apóstoles e hizo las señales que mostró cuando estuvo aquí en la tierra, lo volverá a hacer si nos enfocamos. Tenemos que enfocarnos. No me importa lo que diga la iglesia. Un grupo pequeño, esto o aquello. Padre, Hijo, Espíritu Santo y todas esas cosas y todos esos credos. De una forma u otra está bien. No me parece bien. Si los apóstoles dieron en el blanco, nosotros también podemos hacerlo, si nos enfocamos en la palabra de Dios. Que nuestra experiencia se centre en su palabra. Ellos lo hicieron. Si ellos lo hicieron, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Si nos enfocamos, ocurrirá lo mismo. La iglesia dice. Mientras siga vigente, mientras te unas a la iglesia, le des la mano al pastor, pongas tu nombre en el libro y digas este credo de los apóstoles, ¿qué diferencia hay? Hay mucha diferencia. 41 El Espíritu Santo te conecta con la palabra de Dios. Jesús, esperaban que estuviera con sus parientes. Así es como lo esperábamos. Estuvo con Martín Lutero. Estuvo con John Wesley, John Smith, Calvino, Alexander Campbell o algunos de ellos. Estuvo con ellos. Eso no funcionará. ¿Está con nosotros? Así que un día empezaron a buscar. ¿Sabes dónde lo encontraron? No con sus parientes, ni con su organización, ni con su denominación, con aquellos que esperaban que estuviera. Eso es lo que hemos estado haciendo. Lucas 2:44 Ellos, pensando que estaría en la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaron entre los parientes y conocidos. Hemos estado intentando un avivamiento. Billy Graham ha recorrido el país. Jacques Schuller, y muchos otros también. ¿Qué están haciendo? Con los intelectuales, reuniendo a todos los bautistas, metodistas, presbiterianos. Reuniendo a las organizaciones, formando líderes, dándoles charlas, animándolos y demás para que se den la mano, todo bien. Eso está bien. Como el hombre de color comiendo sandía. Te comes una rebanada. ¿Qué tal, muchacho? Está bien, pero un poco más. 43 Así es hoy. Reunirse y darse la mano está bien, pero hay algo más. Amén. Hay más que eso. No importa cuántos intelectuales nos reunamos ni cómo lo hagamos, la vida no está ahí. Tenemos que regresar a donde dejamos a Cristo. Marta, María y José regresaron a donde lo dejaron. ¿Dónde lo dejaron? En la fiesta de Pentecostés. No en la iglesia luterana, ni en la iglesia metodista, ni en la fundación en Inglaterra, ni Calvino, Knox, Finney. Esos hombres estaban bien. Nunca lo abandonamos al comienzo de nuestras organizaciones. Lo dejamos en la fiesta de Pentecostés. Ahí es donde la iglesia tiene que volver. Ahí es donde lo encontrarán. No en su iglesia, ni en su organización, ni con la religión de su madre, ni con la religión de su padre, lo encontrarán en la fiesta de Pentecostés. Lucas 2:45 Y como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. 44 Sé que piensas que estoy loco. Quizás actúo así, pero me siento diferente. Mira, hermano. Volvamos a Pentecostés. Ya hemos ido demasiado lejos. Tomamos Pentecostés y lo organizamos y lo organizamos y lo organizamos y lo organizamos, creamos esta denominación, y haremos pelos en esto, aquello y lo otro. Unir las manos está bien. Eso no es suficiente. Volvamos al original. Volvamos al principio. Volvamos a donde lo dejamos. Amén. Escúchame. Hablo en el nombre del Señor. Volvamos al principio. Dices, soy metodista. No era así al principio. Fui rociado. No era así al principio. Soy bautista. No era así al principio. Soy presbiteriano. No era así al principio. 45 En el principio, fue Pentecostés. No una organización, sino una experiencia pentecostal que trajo la semilla de Dios por el Espíritu Santo, hizo que hombres y mujeres hablaran en lenguas y se tambalearan como borrachos. El Espíritu operaba en la iglesia, mostrando señales y prodigios. No fue así al principio. Dices, bueno, pertenezco a la gran y santa iglesia. Eso no fue así al principio. Pertenezco a la Santa Iglesia Romana. No fue así al principio. Si alguna vez brota otra rama, será una rama pentecostal. Tendrá los mismos frutos, las mismas señales, los mismos prodigios que la primera rama. Dices, soy luterano. No fue así al principio. Estás injertado y vives en el nombre del Señor Jesús cuando no das ese fruto. Las señales de los creyentes no te siguen. Estas señales seguirán a los que creen.
Y salieron predicando por todas partes, con el Señor obrando con ellos, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Si hubiéramos recibido algo diferente, no era así al principio. Así como recibieron el Espíritu Santo al principio, así lo recibimos hoy. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Hechos 2, 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Dices, bueno, no sé. Recibí, creo, tal vez, cuando creí recibí el Espíritu Santo. No fue así al principio. Creyeron y luego recibieron el Espíritu Santo. Pablo les dijo en Hechos 19 a aquellos bautistas que tenían a Apolos, el abogado convertido, como predicador. ¿Han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? Cuando dices que lo recibiste cuando creíste, entonces no fue así al principio. Dices, he sido rociado y digo, no fue así al principio. Me uní, no fue así al principio. Nunca se unieron a ninguna iglesia al principio. Nacieron en la iglesia al principio, y si eso, así es. Hechos 19, 2 les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo 47 naces en ella, y si esta vid alguna vez produce otra rama, será como una rama, si la vid alguna vez produce otra rama, será la misma clase de rama en la que se escribió Hechos. Tendrá la misma doctrina. Tendrá el mismo poder. Mostrará las mismas señales porque esa es la clase de iglesia que tenían al principio. Dejemos de hibridarnos. Volvamos a la palabra como era al principio. ¿Te gusta eso? Vivo de eso. Hablemos con él, ahora, quien escribió esto, mientras inclinamos nuestros rostros. ¿Hay alguien aquí esta mañana que sienta que ha sido trastornado en algún punto y le gustaría que el Espíritu Santo venga esta mañana a través de un nacimiento? 48 Y la hibridación era algo horrible en el Antiguo Testamento. Dijo, un hijo bastardo no entrará en la congregación del Señor hasta dentro de 10 generaciones. No hay nada que lo elimine por reproducción, solo ese pecado. Piensen. 10 generaciones, 400 años, antes de que un hijo ilegítimo pudiera entrar en el reino de Dios. No había suero para curarlo. Simplemente tenía que eliminarlo por reproducción a través de la familia. 400 años antes de que un hijo ilegítimo pudiera entrar en la congregación del Señor. Pero hoy, desde que la sangre de Jesucristo fue derramada y ustedes han sido cruzados por todo tipo de ideas, el Espíritu Santo está aquí esta mañana para criarlos de vuelta al original, traerlos de vuelta a Pentecostés, criarlos de nuevo. Y nos sentamos juntos esta mañana en lugares celestiales en Cristo, Jesús, dejando que el Espíritu Santo obre la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Cortando todo lo híbrido, lo sobrante, las cosas del mundo, las cosas de la era de la iglesia, trayéndonos de regreso a Pentecostés como fue en el principio. Deuteronomio 23, 2 No entrará bastardo en la congregación de Jehová. Ni hasta la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová. Efesios 2, 6 Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 49 Te encantaría recibir esta experiencia y desearías una oración para que la recibas y regreses al principio y tengas la misma vida de Cristo viviendo en ti produciendo las señales que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Levantarías tus manos para orar justo antes de que oremos? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Solo manos en todas partes. Señor misericordioso, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Es afilada. Es verdadera. Pero es una espada, y una espada corregida está afilada y es poderosa. Es un discernidor de los pensamientos, las intenciones del corazón. Y te damos gracias esta mañana por tu palabra. Aunque corta, circuncida. Esa es la razón por la que es una espada. Es para circuncidarnos de todas las cosas del mundo y para traernos a la comunión contigo como hijos e hijas de Dios, sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hebreos 4, 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 50 Dios lo ordenó antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos e irreprensibles ante Él, viviendo en santidad en los reinos de la pureza, procesando que somos peregrinos en esta tierra. Somos extranjeros. No pertenecemos aquí.
Nuestra herencia es de arriba. Esperamos esa ciudad venidera cuyo arquitecto y constructor es Dios. Escuchamos de ella a diario y a cada hora, mientras las bendiciones del Espíritu Santo nos bañan, mientras nos sentamos juntos, enseñándote y alabándote. Oramos ahora por estas manos que se alzaron. Dios, esta es la hora de la sinceridad. Es la hora en que los hombres miran la tierra y temen por lo que viene. No quieren algo efímero. Quieren algo sólido. Quieren algo real. Y Padre, cuando ven la vida en la que han sido injertados, no están dando fruto. Las señales de la primera vid no están en ellos. Han alzado las manos. Señor, quita esto y déjame venir a través de la rama verdadera. Efesios 1, 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, Dios, oro esta mañana para que el Espíritu Santo los regenere de todas sus dudas sobre la sanidad de Jesús, de que el Espíritu Santo es solo un fanatismo provocado, como dice la gente, y que desaparezcan todas las dudas y sepan que es el bendito Señor Jesús quien está en nuestra presencia. Él se está probando a sí mismo. Y abre los ojos de la gente. No les des una vida como la de los apóstoles, de los profetas. Ningún profeta era conocido hasta después de su muerte. Jesús no era conocido. Muchos santos posteriores nunca fueron conocidos. El mensaje pasa desapercibido y se lo pierden. Esta iglesia será arrebatada un día de estos y se la llevarán, y entonces gritarán, dame del aceite. Pero entonces no habrá más que comprar. Que no lo pierdan esta mañana, Señor, sino que con humildad te busquen con todo su corazón. Mateo 25, 8. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Padre, no puedo traerte a ellos ni ellos a ti. Solo puedo proclamar lo que has dicho y el plan que diste. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Ruego, Dios, que cada persona aquí sin el Espíritu Santo regrese al principio esta mañana. No tengan que abandonar su iglesia. Simplemente regresen al principio y sean injertados, o, no injertados, sino nacidos en él. Una vid injertada por denominación nunca se mantendrá. Ruego que nazcan en el Espíritu, en la vid, como fue en el principio. Los encomiendo a ti, Padre. Ruego que los bendigas durante este día. Ayúdanos. Santifica nuestros pensamientos y corazones. Y esta noche, cuando se realice la reunión de oración por los enfermos, que haya un poder inefable en medio de nosotros. Que haya corazones purificados por el Espíritu Santo. Que se vayan todas las dudas y frustraciones. Jesucristo vive y está con nosotros ahora. Concédelo, Señor. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 53. Bendice esta iglesia. Bendice al hermano Jack, a la hermana Moore, a Ana Jean y a Don, y a todos los que están aquí. Al hermano Ile, al hermano Brown y a tantos otros, Padre, que no podría nombrarlos. A cada ministro, al hermano Gibson, a todos los demás ministros aquí. Al hermano Baudelaire y a tantos que ni siquiera nosotros conocemos. Señor, enciende nuestras almas. Dios, que regresemos rápidamente. Estamos hablando de ello, pero las palabras no funcionan. Regresemos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es incredulidad. El pecado es incredulidad. No lo creemos si lo decimos y no retrocederemos. Regresemos al principio. Retoma el mensaje, Señor, y díselo a la gente. Observa al Espíritu Santo obrar de nuevo como lo hizo en el día de Pentecostés. Escucha mi oración por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a ti y a tu pastor. Santiago 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.